Buenas tardes, alumnos y alumnas de ciclo formativo de transporte y logística y del módulo gestión económica y financiera de la empresa. Bueno, en esta video grabación lo que vamos a presentar es el tema 6, que se llama el proceso contable de las empresas. Vamos a analizar el proceso contable de las empresas y veremos después en el tema siguiente el proceso fiscal. Pues en la gestión del proceso contable de las empresas, lo primero que tenemos que tener presente son las fuentes de financiación de la empresa. Sabemos que esa fuente de financiación que hemos visto ya en el tema 3, pues pueden ser por una parte propias y por otra parte ajenas. ¿Qué son fuentes de financiación propias? Pues son aquellos recursos financieros que son propiedad de la empresa y que no hay la obligación de devolverlos. Por ejemplo, las aportaciones al capital social de los socios. Por ejemplo, también las reservas, que son beneficios que se mantienen, se retienen en forma de reserva y no se reparten a los accionistas. Y por otra parte tenemos las fuentes de financiación ajena, que sí que son aquellas fuentes financieras que han sido obtenidas o han sido obtenidos de terceros ajenos a la empresa, como pueden ser un préstamo que pedimos al banco. Pues bien, en el proceso contable, en la gestión del proceso contable hay que tener en cuenta las fuentes de financiación. También tenemos que tener presente las obligaciones contables de la empresa, porque el Código de Comercio nos impone como norma que todo empresario debe llevar una contabilidad. Además, esa contabilidad debe ajustarse a lo que se llama el Plan General Contable, al PGC, que nació en el año 2007. Por tanto, hay que tener presente una normativa fiscal y mercantil que es la que nos va a permitir un poco regular la contabilidad de las empresas. Dentro también de esas obligaciones contables tendremos, lo veremos después, el libro diario y el libro de inventarios y cuentas anuales, ¿no? También hay que tener presente la valoración del inmovilizado. Veremos que el inmovilizado, pues hay que valorarlo al precio de adquisición. Tenemos que tener presente también el proceso contable, el objetivo de la contabilidad. ¿Cuál es el objetivo que persigue la contabilidad? Pues veremos que hay un objetivo general y también hay una serie de objetivos específicos. El objetivo general de la contabilidad es básicamente ofrecer información sobre hechos económicos que se producen en la empresa. Y además esa información se va a sistematizar, se va a ordenar cronológicamente, por lo tanto se va a tratar la información relacionada con esos hechos económicos. Por otra parte, dentro del proceso contable, dentro de la contabilidad de una empresa, hay que tener presente una serie de elementos como son la terminología, la estructura y los tipos de cuentas. Vamos a ver los diferentes tipos de cuentas que hay a la hora de llevar a cabo la contabilidad. Y hay dos tipos fundamentales de cuentas, las cuentas patrimoniales y las cuentas de gestión. Las cuentas patrimoniales nos referimos al patrimonio de una empresa, que está formado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de pago. Aquí vamos a incluir las cuentas de activo y las de pasivo y de neto. Las cuentas de activo, que ya sabemos que el activo se descompone en activo corriente y activo no corriente, según el convenio de cargo y abono, cuando hay que hacer un apunte en una cuenta de activo, por ejemplo, en la cuenta de elementos de transporte, pues ese incremento, ese apunte se realiza siempre en el debe. Ahora, si lo que hay que hacer es aminorar esa cuenta de activo, pues se practica ese apunte en el haber. En cambio, si hablamos de las cuentas de pasivo y de neto, por ejemplo, de las deudas que tiene la empresa, por ejemplo, lo que debemos a los proveedores, el préstamo que hemos pedido para financiar nuestro local, pues las cuentas de pasivo y las de neto, las de patrimonio neto, que son los recursos propiedad de la empresa, los recursos que son propiedad de la empresa, pues cuando hay que hacer un apunte, cuando ese recurso, cuando nace esa cuenta, ese apunte se realiza en el haber. Y en cambio cuando se disminuye, por ejemplo, cuando nosotros eliminamos un préstamo, lo pagamos, pues entonces esa disminución se produce en el debe. O sea, toda cuenta ya sabemos que tiene dos partes, el debe y el haber, y dependiendo de si hablamos de una cuenta de activo o de pasivo o de neto, pues el apunte habrá que hacerlo según el convenio de cargo y abono en el debe o en el haber. En relación a las cuentas de gestión nos referimos básicamente a la cuenta de gastos e ingresos. Las cuentas de gastos
se van a recoger habitualmente, cuidado con esto porque se recogen en el debe, no en el haber. Hay un fallo aquí en este mapa conceptual, los gastos se incluyen en el debe y los ingresos se recogen en el haber. Por ejemplo, uno de los principales gastos para una empresa es la compra de mercadería. Uno de los principales ingresos para la empresa es la venta de las mercaderías o la prestación de un servicio. Pues se registra en el haber de la cuenta. En cambio, si hablamos de un gasto, se registra en el debe. Bueno, vamos a ver este tipo de cuentas. Vamos a hacer problemas. Hay problemas, muchos problemas realizados en el propio temario que nos van a aclarar cómo funcionan las cuentas de activo, pasivo y de neto patrimonial. Y de gasto y de ingreso, claro está. Por otra parte, hay también que tener en cuenta que la empresa tiene que llevar a cabo una serie de libros contables y de registro, siendo unos obligatorios y otros opcionales. ¿Cuáles son los libros obligatorios contables que hay que llevar, sí o sí? El libro diario para registrar cronológicamente las operaciones económicas de la empresa, el libro diario, y después también el libro de inventarios y cuentas anuales. ¿Qué incluyen las cuentas anuales? Pues las cuentas anuales van a incluir el balance de situación de la empresa al inicio del ejercicio económico, la cuenta de pérdidas y ganancias donde vamos a reflejar el resultado de la empresa, el beneficio o pérdida de la empresa. Vamos a ver cómo se calcula esa cuenta de pérdidas y ganancias, calculando diferentes resultados, como son el resultado de explotación, como son el resultado financiero y al final el beneficio o resultado neto. Otro libro importante, mejor dicho, una cuenta anual que también complementa al resto de documentos es la memoria. El estado de cambio del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo son otros documentos menos relevantes que quizás el balance, la cuenta de pérdida de ganancia y la memoria, pero que también es importante incluirlo en las cuentas anuales. Uno porque reflejan las variaciones que existen en el patrimonio neto y otro porque van a reflejar las variaciones que existen en la tesorería, cuando hablamos del estado de flujo de efectivo. Como libro opcional tenemos el libro mayor. No es obligatorio para las empresas llevar el libro mayor. El libro mayor es el libro donde tenemos las cuentas. Esas cuentas que tenemos el debe y el haber. En la izquierda el debe y en la derecha el haber, que son cuentas en forma de T. Pues bien, ese libro es opcional, no es obligatorio. Por otra parte, en la gestión del proceso contable de las empresas, tenemos que utilizar siempre, las empresas utilizan una aplicación informática específica. Pues hay empresas que utilizan Contasol, otras utilizan Sage 50, o sea, todas tienen que llevar a cabo la contabilidad manejando una aplicación informática. También tenemos que tener en cuenta que en España la mayoría de las empresas son pymes y que hay un plan general contable para las pymes que va a reducir y simplificar, pues muchas veces, la forma de llevar a cabo la contabilidad. Ese plan general de contable para las pymes tiene sus propias normas de registro, valoración y criterios de valoración, sus propios objetivos contables también. Y también tenemos que tener en cuenta, además, en la gestión del proceso contable, lo que es el ciclo contable. Nosotros, la contabilidad sigue un proceso. Al principio nosotros la iniciamos con el asiento de apertura y con el balance inicial. Después realizamos trimestralmente los balances de comprobación de suma y saldo. Y ya al finalizar el periodo, al finalizar el año, pues realizamos una serie de asientos de ajuste que nos van a permitir un poco ya calcular o tener la contabilidad preparada para el siguiente año y para calcular también el resultado, ¿no? Para poder proceder al cálculo del resultado y al cierre del ejercicio. Entonces, el ciclo contable es fundamental tener en cuenta el proceso que se sigue en la contabilidad de las empresas anualmente, ¿no? Y por último, pues como ya hemos hablado, en las cuentas anuales y las pérdidas y ganancias vamos a tener aquí reflejados documentos fundamentales como son el balance de situación, el estado del patrimonio también a través de ese libro que hemos dicho, estado de cambios del patrimonio neto, etcétera. Bueno, pues prácticamente lo que queremos decir con esto es que este tema, el tema 6, que se corresponde con el resultado de aprendizaje 6. El resultado de aprendizaje 6 se divide en dos temas, temas 6 y 7, el proceso contable de este tema. El siguiente tema será el proceso fiscal de la empresa.
En el proceso contable es un tema amplio donde vamos a intentar poder redactar un balance, llevar a cabo la contabilidad de una empresa, calcular el resultado de la empresa a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, hacer supuestos contables donde veamos el funcionamiento de las cuentas de activo, pasivo y neto, y también realizar esas cuentas de ajuste, esos asientos de ajuste, mejor dicho, que nos va a permitir también reflejar la situación real del patrimonio de una empresa. Espero que os guste este tema. Un saludo.